La función exponencial. La forma genérica de la función exponencial es esta, f de x igual a k por a a la x menos b más c. Como verán, la fórmula tiene otras constantes que no aparecían en la básica que trabajamos en la clase anterior, f de x igual a a la x. Aquí aparecen algunos otros parámetros como k, b y c. Estos nos van a servir para poder hacer la representación gráfica de la función sin necesidad de trabajar con una tabla de valores. El ejemplo que elegí para poder estudiar alguna función exponencial es menos 2 elevado a la x más 2 más 3. Como verán, en el ejemplo ya los parámetros toman valores concretos. Por ejemplo, k vale menos 1. Recuerden que cuando es menos 1, el factor que multiplica no se escribe. Así que k toma el valor menos 1, a toma el valor 2, b menos 2. Recuerden que cuando la fórmula tenemos x menos una constante, entonces el valor que toma la constante aquí es opuesto a lo que veo. Y el valor de c es igual en signo como lo indica, o sea 3. Según el valor y el signo de las constantes k y a, vamos a saber si la curva es creciente o decreciente según esta tabla. Esta tabla la vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero vamos a mirar qué ocurre con k con respecto a si es positiva o negativa la constante. Para nuestro caso, la constante k es menos 1, por lo tanto es negativa, es decir que voy a venir por este lado del gráfico que estoy mirando para poder entender si es creciente o decreciente la función. Por otro lado, habíamos dicho que a es 2, es un valor mayor que 1, porque a siempre se lo compara con 1. Entonces, k es menor que 0 y a es mayor que 1, decir que voy por este lado de este esquema y puedo observar que la función va a resultar entonces decreciente. Otro dato que tenemos en esta pantalla es lo que nos informa c. c, que para nuestro caso es 3, es lo que va a estar representando la asíntota horizontal de la función. Todas las funciones exponenciales tienen una asíntota horizontal, es decir, una recta a la cual la curva se va a acercar a medida que los x tiendan a infinito o a menos infinito, pero que no van a cortar. Esa fórmula de esa recta horizontal se escribe como y igual al número que yo considero que es la asíntota, en este caso 3 porque es nuestro valor de c. Otro dato importante a tener en cuenta de la función es el dominio, que independientemente del ejemplo que tomemos es siempre el conjunto de los números reales. La ordenada al origen, tal como lo aprendieron el año pasado para la función cuadrática, es el corte con el eje y se calcula reemplazando a la variable x por 0. Por lo tanto, si hacemos f de x, vamos a trabajar con f de 0 igual a menos 2 a la x más 2, reemplazo a la x por 0, más 3. F de 0 es igual a menos 2 a la 2, más 3. Y finalmente f de 0 es igual a menos 4 más 3 igual a menos 1. Vamos a observar en la gráfica cómo la curva corta al eje de la y en ese punto. Recuerden que la raíz de la intersección de la curva con el eje x se calcula reemplazando a la variable y por 0, pero en este caso no vamos a poder resolver en forma directa, sino que vamos a tener que trabajar con la resolución de una ecuación, por supuesto exponencial. Por eso es que aprendimos antes cómo resolver ecuaciones exponenciales. En este caso nos queda menos 2 a la x más 2 más 3 igual a y. Dijimos que y pasa a valer 0, por lo tanto igualamos a 0. Y ahí empezamos a despejar. Este término que suma pasa restando. Este menos está indicando un menos 1 por, que al pasar dividido menos 3 dividido menos 1, lo único que hace es cambiar el signo del 3. Y finalmente, en esta ecuación exponencial no nos queda otra alternativa más que trabajar con la definición de logaritmo y decir que el exponente x más 2 es igual al logaritmo de 3 en base 2. Para despejar x completamente, el 2 que suma pasa restando y finalmente x es aproximadamente igual a menos 0,42 y este aproximadamente reemplazó al igual porque el logaritmo de 3 en base 2 es un número irracional,
por lo tanto no presenta exactitud. Nos sirve a nosotros para el uso que debemos darle, que es la representación, pero no es un valor exacto. Y aquí podemos ver la representación gráfica con los datos de los que hablamos, en donde esta es la asíntota horizontal, una recta horizontal que pasa por 3, en Y, por supuesto, la curva, que es decreciente, los cortes en el eje X y en el eje Y, y este hecho de que a medida que los valores de X van hacia la izquierda, o sea que tienden a menos infinito, la curva se aproxima a la asíntota, pero no llega a cortarla. En esta próxima pantalla vamos a poder trabajar con otros datos que trabajamos a partir de la gráfica de la función, tales como la imagen, que son todos los valores de Y, y que pueden ser dos intervalos, uno u otro, relacionados con la asíntota. Fíjense que en este caso, en el ejemplo que tenemos, la imagen va a ser de menos infinito a 3. También podemos trabajar con el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Las definiciones de ambos conjuntos ya las habíamos trabajado el año pasado, pero aquí las tienen nuevamente. Y en la próxima pantalla podemos observar todos estos datos correspondientes al análisis de la función plasmados en el gráfico. Miremoslo nuevamente. Esta es nuestra función. El dominio son los números reales. La asíntota horizontal es la recta y igual a 3, que aquí la tenemos, en línea de puntos. Es una curva decreciente, de hecho lo pueden ver, a medida que avanzan los X, los Y decrecen. La ordenada al origen es -1 y el corte está aquí, en la intersección con el eje Y. Fíjense que X vale 0 para cuando Y vale -1. La raíz es menos 0,42, es decir, el corte con el eje X. La imagen es el barrido en Y, o sea, donde hay dibujo de la función en este sistema de coordenadas cartesianas, en este plano cartesiano. Y la imagen ustedes pueden observar que la curva está dibujada por debajo de la asíntota, es decir, desde menos infinito hasta 3. El conjunto de positividad son los valores en X para los cuales la curva es positiva. La curva es positiva en el tramo que queda por encima de X. ¿Y eso dónde ocurre? Para X que vienen desde menos infinito hasta menos 0,42. Y la curva será negativa a partir de menos 0,42, queda por debajo del eje de las X, por lo tanto la negatividad está indicada por los valores en X que van desde menos 0,42 a infinito.